En el vasto teatro de la política mundial, un conflicto a miles de kilómetros de distancia puede enviar ondas de choque, incluso a costas lejanas. La reciente escalada entre Irán e Israel es un recordatorio de ello. La intrincada red de relaciones internacionales significa que lo que ocurre allí no se queda allí. La sombra de este conflicto se extiende a naciones como Canadá, obligándolas a recorrer un camino delicado. El mundo vio cómo Irán lanzaba un ataque sin precedentes contra Israel en abril del 2025. Para Canadá, una nación que se enorgullece de ser un pacificador mundial y una sociedad multicultural, una hostilidad tan abierta representa un reto formidable. Plantea preguntas críticas sobre el papel de nuestra nación en la escena mundial. La reacción del gobierno canadiense refleja la gravedad de la situación. Se estudiarán las repercusiones del conflicto entre Irán e Israel en Canadá. Es una historia sobre cómo los acontecimientos mundiales influyen en la política nacional. Canadá ha mantenido una relación profunda con el Medio Oriente, priorizando la política exterior basada en intereses estratégicos, económicos y humanos. Canadá ha jugado un papel activo en la región, ayudando en misiones de paz y trabajando con diplomáticos para lograr la estabilidad. Cuando un conflicto como el de Irán e Israel se enciende, Canadá no puede quedarse sin hacer nada. La estabilidad del Medio Oriente afecta la seguridad nacional y la economía de Canadá. El lado humano del conflicto se siente mucho dentro de Canadá, que tiene comunidades judías e iraníes vibrantes. El Medio Oriente es un centro clave para el suministro de energía global y el comercio internacional. Cualquier conflicto tiene el potencial inmediato de afectar los mercados globales de petróleo y la economía canadiense. La posición de Canadá es la de una nación atrapada entre sus principios, sus aliados y el bienestar de su gente. Durante años, el conflicto entre Irán e Israel se libró principalmente en la sombra, mediante operaciones encubiertas y fuerzas interpuestas. Irán amplió su influencia apoyando a grupos como Hezbollah y Hamás, creando una red para presionar a Israel. Israel respondió con asesinatos selectivos y ataques clandestinos. El atentado del 7 de octubre de Hamás y la posterior guerra en Gaza elevaron significativamente las apuestas. La guerra en la sombra empezó a extenderse a la opinión pública, deshilachando la idea de que debía evitarse la confrontación directa. Esto sentó las bases para una nueva y peligrosa fase de hostilidad abierta, que alarmó a los diplomáticos de todo el mundo. El 1 de abril de 2025, la frágil fachada se hizo añicos con un supuesto ataque aéreo israelí. El objetivo: el consulado iraní en Damasco, Siria. El golpe fue preciso, devastando una sección del complejo diplomático, matando a miembros de alto rango del IRGC, entre ellos el general Zahedi. Fue una violación del derecho internacional. A escala mundial, se consideró una escalada masiva. La comunidad internacional reaccionó con alarma. La región estaba al borde del abismo. Este acontecimiento fue un punto de inflexión, con Irán prometiendo represalias. El mundo se puso en alerta máxima. El mundo esperaba una respuesta. El 13 de abril de 2024, Irán lanzó su primer ataque militar directo contra Israel. En la operación True Promise, participaron más de 300 municiones, incluidos drones de movimiento lento, misiles de crucero y misiles balísticos. Diseñado para abrumar las defensas aéreas de Israel, el ataque activó las sirenas y envió a los ciudadanos a los refugios. La moderna tecnología militar y la cooperación internacional interceptaron el 99% de los proyectiles entrantes. A pesar de los daños menores, el ataque fue un fracaso estratégico para Irán, pero un punto de inflexión geopolítico. La comunidad internacional condenó la agresión de Irán, temiendo una guerra regional. La presión diplomática instó a Israel a evitar la escalada. Israel respondió con un contraataque limitado, en medio de sanciones económicas contra los programas de misiles y aviones no tripulados de Irán. Este tenso intercambio reconfiguró el panorama estratégico, creando un contexto más volátil. En las horas posteriores al ataque de Irán a Israel, Ottawa respondió con rapidez y decisión. El primer ministro Trudeau condenó las acciones de Irán, calificándolas como una amenaza flagrante a la paz regional. El mensaje de Canadá fue claro: una fuerte condena a Irán, junto con un llamado a la desescalada. Aunque apoyaban el derecho de Israel a la autodefensa, los funcionarios canadienses instaron a la moderación para evitar un conflicto más amplio. La ministra de Asuntos Exteriores, Joly,
participó en una diplomacia urgente con sus homólogos del G7 y de Medio Oriente, pidiendo la calma. Las declaraciones de Canadá equilibraron la solidaridad con Israel y una súplica para evitar una mayor escalada. El gobierno destacó las actividades desestabilizadoras más amplias de Irán, incluido el apoyo a grupos afines y sus ambiciones nucleares. Al enmarcar el ataque en este contexto, Canadá reforzó el consenso internacional contra las acciones de Irán. Esto no fue solo una reacción a un evento, sino una reafirmación de la postura de Canadá de larga data sobre Irán. La respuesta de Ottawa preparó el escenario para futuras medidas diplomáticas y económicas. La preocupación inmediata del gobierno canadiense fue la seguridad de sus ciudadanos en el Medio Oriente. Asuntos Globales Canadá activó protocolos de emergencia y aumentó los servicios consulares. Las advertencias de viaje para Israel, Cisjordania, Gaza, Líbano e Irán se elevaron al nivel más alto, instando a los canadienses a irse. El mensaje: la región era extremadamente peligrosa y los canadienses debían evitarla. Se utilizó el servicio de registro de canadienses en el extranjero para mantener a los ciudadanos informados y conectados. Las embajadas en Tel Aviv y Amán extendieron sus horarios para atender consultas urgentes y brindar orientación de seguridad. Se prepararon planes de contingencia para evacuaciones, recordando crisis pasadas como la evacuación del Líbano en 2006. Estos esfuerzos subrayaron la responsabilidad del gobierno de proteger a los canadienses en el extranjero. El apoyo consular se convirtió en un salvavidas para los atrapados en la crisis. El enfoque siguió siendo la comunicación clara y la preparación para cualquier escalada. La respuesta de Canadá se extendió a una diplomacia activa en el escenario global. Como miembro del G7, Canadá se unió a consultas de emergencia y a una cumbre virtual para coordinar una respuesta unificada. La declaración conjunta del G7 condenó el ataque de Irán y pidió una desescalada. En la ONU, los diplomáticos canadienses apoyaron resoluciones para un alto el fuego inmediato y el respeto del derecho internacional. Canadá trabajó tanto con aliados occidentales como con socios de Oriente Medio para fomentar la moderación. La ministra Joly se relacionó con actores regionales como Jordania y los Emiratos Árabes Unidos para promover la estabilidad. El objetivo: construir un consenso internacional para prevenir una guerra más amplia. Los esfuerzos diplomáticos de Canadá reflejaron su creencia en soluciones multilaterales para las crisis globales. El mensaje era claro: la escalada militar sería desastrosa para todos. El impulso de Canadá por la moderación estuvo respaldado por la amenaza de nuevas sanciones. Canadá siguió su condena con sanciones económicas específicas contra Irán. Las nuevas sanciones se centraron en los programas de drones y misiles de Irán, con el objetivo de paralizar sus capacidades militares. Estas medidas se coordinaron con los aliados para maximizar el impacto y cerrar las lagunas. Las sanciones se dirigieron a figuras clave en el estamento de defensa de Irán, congelando activos y prohibiendo negocios. El objetivo: degradar la capacidad de Irán para librar la guerra y disuadir futuras agresiones. El enfoque de Canadá fue preciso, apuntando al complejo militar industrial del régimen, no a los civiles. Las nuevas sanciones se basaron en los esfuerzos de larga data de Canadá contra las ambiciones nucleares y militares de Irán. Esta estrategia demostró el compromiso de Canadá con la acción concreta, no solo con la retórica. Las sanciones enviaron un mensaje claro: la agresión de Irán tiene consecuencias reales. Para muchos canadienses, el conflicto entre Irán e Israel es profundamente personal. Las grandes comunidades iraní y judía de Canadá observaron los acontecimientos con miedo por sus seres queridos en el extranjero. Los iraní canadienses, muchos de los cuales huyeron del régimen, condenaron las acciones de Teherán, pero temieron por los civiles inocentes. Los judío-canadienses vieron el ataque como una amenaza directa a Israel y sintieron una ansiedad renovada por el antisemitismo. La crisis provocó llamadas frenéticas, noches de insomnio y una sensación de impotencia. Ambas comunidades experimentaron una mayor ansiedad, dolor y frustración con los líderes políticos. El costo emocional afectó la vida diaria, el trabajo y la salud mental. El impacto del conflicto se sintió mucho más allá del Medio Oriente, creando crisis personales en Canadá. La sensación de vulnerabilidad y preocupación era constante.
lo que subraya el alcance global de la inestabilidad regional. Los acontecimientos mostraron cómo el conflicto internacional puede afectar profundamente a las comunidades de la diáspora en casa. Las tensiones en Oriente Próximo han resonado con fuerza en las ciudades canadienses. Tras los atentados del 7 de octubre y el conflicto subsiguiente, Canadá ha experimentado un aumento de las manifestaciones públicas. Partidarios tanto de la causa palestina como de Israel han salido a la calle en ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver. Aunque en su mayoría son pacíficas, estas protestas aportan emociones crudas a la plaza pública canadiense, creando a veces ambientes tensos. Han aumentado los incidentes de incitación al odio, creando temor en las comunidades judía y musulmana. Los campus universitarios se han convertido en lugares clave de protesta, suscitando debates sobre la libertad de expresión y la neutralidad institucional. Este desafío interno obliga a los canadienses a plantearse cómo gestionar pacíficamente los profundos desacuerdos políticos. Las repercusiones del conflicto Irán-Israel plantean una prueba significativa a una de las identidades nacionales más preciadas de Canadá, su compromiso con el multiculturalismo y la cohesión social. Durante décadas, Canadá se ha enorgullecido de ser un país donde personas de todo el mundo pueden vivir juntas en paz y respeto mutuo, independientemente de sus orígenes étnicos, religiosos o nacionales. La intensa polarización que surge del conflicto en el Medio Oriente desafía directamente este ideal. La importación de agravios históricos y animosidades políticas crea fricción entre comunidades que de otro modo podrían coexistir pacíficamente. El conflicto fuerza a los individuos a tomar partido, presionándolos a elegir un lado de una manera que puede tensar amistades, relaciones profesionales y la armonía vecinal. Esta tensión se siente agudamente en el aumento de incidentes de odio dirigidos tanto a comunidades judías y musulmanas como a personas de ascendencia iraní y árabe. Los servicios de policía de todo el país han reportado un preocupante aumento en crímenes motivados por el odio desde el otoño de 2023. Instituciones judías como sinagogas y centros comunitarios han enfrentado mayores amenazas, vandalismo y la necesidad de seguridad mejorada. Al mismo tiempo, mujeres musulmanas que usan hijabs han reportado un aumento en el acoso, y las mezquitas han sido blanco de vandalismo y amenazas. Este aumento en el odio es una consecuencia directa de la polarización del conflicto, donde comunidades enteras están siendo injustamente culpadas o atacadas por las acciones de gobiernos y grupos políticos en el extranjero. El desafío para la sociedad canadiense es mantener un espacio para el debate político legítimo sin permitir que degenere en odio e intolerancia. Es un equilibrio delicado. Por un lado, la libertad de expresión es un valor canadiense fundamental, y los ciudadanos deben ser libres de criticar las políticas de cualquier gobierno, incluyendo las de Israel o Irán. Por otro lado, esta libertad no se extiende a promover el odio o incitar a la violencia contra ningún grupo. Líderes comunitarios, políticos y organizaciones de la sociedad civil están lidiando con cómo fomentar un clima de diálogo respetuoso donde las personas puedan discrepar apasionadamente sobre el conflicto sin recurrir al lenguaje deshumanizador o intimidación, una tarea que ha demostrado ser increíblemente difícil en el clima actual. En última instancia, el conflicto sirve como un crudo recordatorio de que el multiculturalismo no es un proyecto terminado, sino un proceso continuo que requiere constante cuidado y vigilancia. Pone a prueba la resiliencia del tejido social de Canadá, forzando una conversación nacional sobre las responsabilidades que conlleva vivir en una sociedad diversa. Obliga a los canadienses a preguntarse cómo pueden reconocer y empatizar con el dolor de diferentes comunidades simultáneamente, incluso cuando sus narrativas del conflicto parecen irreconciliables. Navegar con éxito este periodo de tensión es crucial para reafirmar la promesa del multiculturalismo canadiense y asegurar que los conflictos en el extranjero no fracturen permanentemente la paz en casa. Para muchos canadienses con lazos en el Medio Oriente, el conflicto fuerza una negociación difícil y a menudo pública de sus identidades personales y políticas. Frecuentemente, se espera que tengan una opinión, que tomen una postura definitiva y que hablen en nombre de toda su comunidad. Esta presión puede venir de dentro de sus propias comunidades, de amigos y colegas, o del discurso público más amplio. A un iraní canadiense se le puede pedir que condene las acciones del régimen iraní, mientras que a un judío canadiense se le puede presionar para que defienda cada política del gobierno israelí. Esto puede sentirse como una carga injusta,
reduciendo identidades individuales complejas a una única prueba de fuego política. Esta dinámica puede crear profundos conflictos internos e interpersonales. Las amistades que antes trascendían líneas políticas o religiosas pueden volverse tensas o romperse. Los lugares de trabajo pueden convertirse en ambientes tensos, donde los colegas dudan en discutir eventos actuales. Muchos individuos sienten una sensación de agotamiento y frustración, atrapados entre su identidad canadiense, que valora la paz y el diálogo, y las intensas presiones de un conflicto ancestral. La situación también resalta las divisiones generacionales que existen dentro de estas comunidades. Las generaciones más jóvenes de canadienses pueden tener una relación diferente con el conflicto que sus padres o abuelos. Pueden estar más influenciadas por las narrativas de las redes sociales, el activismo universitario y una perspectiva globalizada sobre la justicia social. Esto puede llevar a fricciones dentro de las familias, ya que diferentes generaciones pueden tener puntos de vista muy distintos. Por ejemplo, un joven judío canadiense involucrado en el activismo por la paz puede encontrarse en desacuerdo con miembros mayores de la comunidad. En esencia, el conflicto entre Irán e Israel obliga a muchos canadienses a confrontar la intersección de su herencia personal y su identidad cívica. Para muchos, la respuesta no es elegir una identidad sobre la otra, sino encontrar una manera de mantener ambas en un delicado equilibrio. Esta lucha personal, multiplicada entre cientos de miles de individuos, es uno de los impactos más profundos y duraderos del conflicto distante en la población canadiense. Aunque Canadá es un gran productor de energía, no es inmune a la volatilidad del mercado mundial del petróleo. Las tensiones, especialmente en torno al estrecho de Hormuz, pueden interrumpir el suministro mundial de petróleo. Los conflictos entre grandes potencias regionales repercuten inmediatamente en estos mercados, creando una prima de riesgo sobre el petróleo. Los canadienses lo notan directamente en el surtidor de gasolina, y el encarecimiento de los carburantes repercute en cascada en la economía, impulsando la inflación. El aumento de los costes de transporte incrementa el precio de los productos y reduce el presupuesto familiar. Esto ilustra la interconexión de la economía mundial. El Banco de Canadá se enfrenta a un dilema: controlar la inflación sin desencadenar una recesión. La ansiedad económica afecta a la confianza de los consumidores y las empresas, lo que puede ralentizar el crecimiento económico. Más allá del impacto en los precios de la energía, el conflicto Irán-Israel crea incertidumbre, afectando a empresas canadienses con operaciones globales. El Medio Oriente es crucial para el transporte marítimo global. El aumento del riesgo obliga a tomar medidas preventivas, como primas de seguro altísimas o rutas más largas. Estos costos se transmiten a lo largo de la cadena de suministro, retrasando bienes y aumentando costos de envío. Las interrupciones en las rutas de envío globales son significativas, impactando las ganancias de las empresas canadienses. El riesgo geopolítico hace que las empresas sean más cautelosas con las inversiones a largo plazo. La crisis refuerza una tendencia hacia el friendshoring, reconfigurando las cadenas de suministro. El conflicto es un recordatorio de las vulnerabilidades de las cadenas de suministro. A corto y mediano plazo, el efecto principal es la interrupción y la incertidumbre económica. El conflicto en el Medio Oriente tiene implicaciones directas para la seguridad nacional de Canadá, forzando una reasignación de recursos y un estado de alerta elevado. Las agencias de inteligencia canadienses deben intensificar su monitoreo de posibles amenazas, incluyendo la interferencia extranjera y grupos extremistas. Esto requiere una inversión significativa en inteligencia, análisis y colaboración internacional, desviando recursos para abordar el nivel de amenaza elevado. La Real Policía Montada de Canadá y las fuerzas policiales locales deben estar preparadas para el posible desbordamiento del conflicto. Las Fuerzas Armadas canadienses también se ven afectadas, requiriendo medidas mejoradas de protección de la fuerza y planificación de contingencias. Esta desviación de recursos tiene un costo de oportunidad, obligando al gobierno canadiense a ajustar sus prioridades presupuestarias. Conflictos como el que enfrenta a Irán e Israel crean crisis humanitarias, desplazan a las poblaciones y aumentan el número de personas que buscan seguridad en otros países. Como país con tradición de acoger a quienes huyen de la guerra, Canadá se enfrenta a la presión de responder. Esto desencadena debates sobre cuántos refugiados aceptar y cómo asignar los recursos.
Los problemas de seguridad también complican la inmigración, pues exigen controles más rigurosos. En última instancia, el conflicto obliga a una conversación nacional sobre la capacidad del sistema de inmigración canadiense y sus prioridades. El conflicto entre Irán e Israel sirve de lección sobre la interconexión mundial. Para Canadá, puede resultar tentador considerar esta agitación lejana como una cuestión de política exterior, pero se trata de una ilusión peligrosa. Los ecos de este conflicto resuenan en toda la sociedad canadiense, desde el gobierno hasta las familias. En el siglo XXI, ninguna nación es una isla, y la inestabilidad llega a todas las costas. Se deja sentir en la ansiedad económica, las tensiones en la cadena de suministro y la reasignación de recursos de seguridad nacional. Se experimenta en la angustia de las comunidades de la diáspora que temen por sus seres queridos. Canadá equilibra la lealtad a sus aliados con la protección de sus ciudadanos y el fomento de la paz. En última instancia, el conflicto obliga a Canadá a mirar tanto hacia afuera como hacia adentro, reconociendo que nuestra paz está vinculada a la estabilidad mundial. Exige que nos enfrentemos a la importancia del odio y la división. Reconocer el impacto de esta guerra es el primer paso para gestionar sus consecuencias. A medida que avanzamos en este incierto panorama mundial, la importancia de mantenernos informados se vuelve primordial para todos los canadienses. En una era de desinformación rampante y narrativas polarizantes en las redes sociales, buscar fuentes de información creíbles, detalladas y diversas no es solo un deber cívico, es un acto de defensa cívica. Comprender el profundo contexto histórico del conflicto, los miedos y quejas legítimos de todas las partes y la compleja red de intereses regionales y globales en juego es esencial. Un público informado está mejor preparado para participar en un diálogo constructivo, para distinguir entre críticas políticas legítimas y discursos de odio, y para hacer que nuestros líderes rindan cuentas por las decisiones de política exterior que toman en nuestro nombre. Esta necesidad de comprensión informada se extiende a fomentar la empatía dentro de nuestras propias comunidades. El impacto del conflicto en los canadienses no es uniforme. Es experimentado de manera más aguda y dolorosa por aquellos con lazos personales con la región. Es crucial que la sociedad en general escuche las voces de nuestras comunidades judías, iraníes y de otras comunidades de Oriente Medio, que reconozca su miedo y dolor, sin exigirles que se ajusten a una narrativa única y simple. Construir puentes de entendimiento y solidaridad entre estas comunidades, incluso en medio de profundos desacuerdos políticos, es el antídoto más poderoso contra la importación de conflictos. Este es el trabajo desafiante y esencial de mantener la promesa del multiculturalismo canadiense en tiempos difíciles. Para los responsables de la política canadiense, el camino a seguir requiere un compromiso continuo con una diplomacia basada en principios y proactiva. Significa usar todos los canales disponibles, ya sea a través del G7, las Naciones Unidas o las relaciones bilaterales, para abogar por la reducción de las tensiones, para apoyar los esfuerzos humanitarios y para hacer que los actores estatales rindan cuentas por acciones que violan el derecho internacional. También implica asegurar que nuestras políticas internas, desde la seguridad nacional hasta la inmigración, sean lo suficientemente sólidas y receptivas para manejar los efectos secundarios del conflicto. Esto requiere previsión, inversión y un reconocimiento claro de que los desafíos planteados por la inestabilidad global no son temporales, sino una característica definitoria de nuestro tiempo. En última instancia, la crisis sirve como un crisol, poniendo a prueba la resistencia de Canadá, sus valores y su papel en el mundo. El camino a seguir no es fácil. Exige el rechazo del pensamiento simplista, de blanco y negro, en favor de una comprensión más detallada de realidades complejas. Requiere que defendamos nuestra sociedad contra el veneno del odio, mientras protegemos el espacio para un debate apasionado y pacífico. Al permanecer vigilantes, informados y unidos en nuestro compromiso con los principios fundamentales de paz, diversidad y respeto mutuo, Canadá puede navegar por las turbulentas aguas de este conflicto global y, al hacerlo, reafirmar la fuerza y el carácter de nuestra propia nación.